Es noticia el 194 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebra en Miami del 17 al 21 de noviembre. Una cita clave que reúne a gobiernos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos de todo el continente. Durante 5 días, la CIDH analiza los desafíos más urgentes de la región. Violaciones a las libertades fundamentales, crisis democráticas, abusos de poder y las deudas en materia de justicia social. Un espacio crucial para visibilizar denuncias, exigir responsabilidades y trazar rutas de protección para millones de ciudadanos en las Américas. Precisamente nos acompaña a esta hora desde la Universidad de Miami, sede de este periodo de sesiones de la CIDH, Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. El abogado Zambrano se presentará mañana en audiencia ante la CIDH. Está en pantalla. Bienvenido al Canal de las Américas. Hola, Carlos Eduardo. Gracias a ti por el espacio. Es un gusto, Kelvin, como siempre. Bienvenido. ¿En qué se va a centrar la audiencia en la que va a participar usted mañana ante la CIDH? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de la coalición, una petición que se hizo el 19 de agosto del 2025, nos acordó una audiencia para exponer la situación de persecución de los abogados en la región. Esta va a ser una audiencia que se va a llevar a cabo en horas de la mañana en la Universidad de Miami. Es una audiencia pública que van a poder ver a través de las redes sociales de la comisión y en vivo también de manera presencial en la Universidad de Miami. Y en la tarde, la comisión de oficio acordó una audiencia para verificar el estado en el que se encuentran una serie de presos políticos que son acreedores de medidas cautelares que fueron otorgadas después de la crisis postelectoral en Venezuela y que hasta la fecha de hoy el Estado venezolano no ha acordado las medidas cautelares. Incluso las condiciones se han agravado desde la fecha en la que fueron acordadas estas resoluciones a favor de estos presos políticos, porque siguen aislados, incomunicados, en una situación de una gravedad extrema de que se les pueda causar un daño irreparable, ya que no gozan de atención médica adecuada y se encuentran en una situación precaria por las condiciones de detención de estos centros de reclusión como el Rodeo o el Helicóptero. De esos más de 800 presos políticos que actualmente hay en Venezuela, ¿qué porcentaje son profesionales de la rama judicial? Bueno, esta parte que va a abordar el profesor José Efraín Valderrama, porque vamos a tocar la situación estructural, porque hemos identificado una serie de patrones de violaciones al derecho humano, a la defensa y al derecho al libre ejercicio de la profesión. En Venezuela, el ejercicio de la profesión se vulnera desde el momento en el que a un abogado no se le permite tener acceso a un expediente, cuando a un abogado no se le permite juramentarse para defender a una persona privada de libertad de manera injusta, pero también vemos casos como el de Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Joel García, víctima de persecución, Eduardo Torres, que está privado de libertad para ejercer la carrera, Rocío San Miguel, que es abogada, el profesor Perkins Rocher, que está privado de libertad y que forma parte del equipo jurídico de María Corina Machado. Son algunos de los casos que ilustran la situación de gravedad en la que se encuentra el ejercicio de la profesión en Venezuela. La profesora Nélida Sánchez, que es la directora de Súmate, que también por ejercer la profesión desde el punto de vista del derecho electoral está privada de libertad hoy en día. Entonces, esto lo que evidencia es que en Venezuela no es posible que los abogados podamos ejercer libremente la profesión debido a interferencias del Estado, a interferencias de grupos paraestatales que generan presión y amenaza en relación a los grupos que defendemos los abogados o incluso a los argumentos que ponemos en sala, que muchas veces pueden convertirse en un riesgo para el ejercicio de la profesión porque seríamos víctimas de persecución como consecuencia de los argumentos que son expuestos ante el juez para la defensa de nuestros representados. Kelvin, hablemos también del tema de las medidas cautelares, una de las herramientas que hay para intentar proteger a personas que sufren riesgo. Bueno,
La comisión quiere verificar cuál es el estado de las personas a las cuales se les otorgó cautelares. Es una especie de actualización, es poder aportar información de si han surgido circunstancias agravantes de estas medidas cautelares, porque recuerda que estas medidas cautelares fueron otorgadas después de las elecciones en Venezuela, ya que después del 28 de julio el Estado logró robustecer sus mecanismos de represión y hostigamiento a la disidencia en Venezuela, y nosotros lo que vamos a poner es identificar cuáles son estos patrones en común que tienen estas medidas cautelares y la situación actual de cada uno de ellos. Por ejemplo, una de las personas que ha sido beneficiada con cautelares de la comisión es el periodista Roland Carreño o Carlos Julio, o el dirigente político Freddy Superlano, que son defendidos de nosotros, o la dirigente política Albani Colmenares, que son defendidos de la coalición y que son acreedores de estas medidas. Y estas medidas tienen algo en particular. Primero, que se trata de personas que han sido perseguidas por su opinión política. Esto no solamente es una violación a los derechos humanos, sino que de acuerdo al Estatuto de Roma, también constituye un delito de lesa humanidad. Estas personas fueron privadas de libertad de manera arbitraria, porque no existía orden de detención, ni fueron sorprendidas cometiendo un hecho punible. Pero también sufrieron desaparición forzada de corto plazo. Incluso hasta el día de hoy se sigue manteniendo una situación de afectación a su derecho a la integridad física, psíquica y moral, porque desde la fecha en la que fueron privadas de libertad estas personas no han tenido acceso ni a un abogado, han sido incomunicadas y se encuentran aisladas, lo que aumenta el riesgo de que estas personas a lo mejor puedan estar están siendo sometidas a actos de tortura. Entonces, la idea de los comisionados es poder verificar cuáles son las circunstancias en las que se encuentran estas personas actualmente y poder visualizar desde lo que nosotros le aportemos cuáles son esos patrones de violaciones de derechos humanos en común entre las personas que han sido acreedoras de estas medidas cautelares. Fíjate, Kelvin, una de las preocupaciones es la falta de efectividad de esas medidas cautelares. Prácticamente ningún Estado que viola derechos humanos las respeta. Si ese tema se va a debatir. Desde luego, porque no solamente es el caso de Venezuela. Nosotros desde la coalición hemos representado a personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en otras partes de la región. Recientemente, el 17 de noviembre, la comisión emitió una resolución en favor de 3 personas privadas de libertad de manera injusta en El Salvador, personas que fueron deportadas de Estados Unidos a El Salvador. El caso del señor José Josmín, el caso de Brando Cigarán y el caso de William, que simplemente por ser migrantes y por haber entrado de manera irregular a la frontera sur, fueron deportados a El Salvador porque son salvadoreños, y El Salvador hasta el momento los tiene privados de libertad. Esta es una situación bastante grave que nos llama poderosamente la atención, porque hasta el momento el Estado de El Salvador en su respuesta no ha dado ningún tipo de explicación de los motivos por los cuales están privados de libertad estas personas. Y además los tiene también en la misma situación que las personas privadas de libertad en Venezuela, sometidos a incomunicación, sometidos a aislamiento prolongado, y no se les permite tampoco defensa, una defensa privada que pueda llevar a cabo esta defensa. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros plantear de la comisión? Explorar mecanismos para que estas decisiones, estas medidas cautelares puedan ser adoptadas por los Estados a efectos de poder garantizar los derechos humanos, porque si no, las víctimas y los abogados vamos a dejar de tener confianza en estos organismos, y estos organismos van a quedar automáticamente de adorno en el sistema interamericano, en el sistema universal de derechos humanos, si no se exploran mecanismos para hacer cumplir estas decisiones y que los Estados los adopten en el marco de las responsabilidades internacionales. Ahora, este espacio se lo quiero agradecer, por supuesto, a Kelvin Zambrano. Es el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias, como siempre, por compartir la gestión que haces por la defensa de los derechos humanos de miles de venezolanos que hoy están padeciendo la persecución y la opresión del régimen de Nicolás Maduro. Gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Tengan buen día.